Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En nuestro lenguaje común de todos los días, cuando se dice que alguien está dando vueltas o tiene el calificativo de vueltero, se refiere al hecho de que es una persona que dilata o pospone o retrasa decisiones o enfrentar situaciones que debe hacerlo. Por lo tanto, alguien que es conocido como que da vueltas no es alguien que goza del aplauso del público, sino justamente de la reprobación por ser alguien que dilata enfrentar situaciones o tomar decisiones. No es el caso del héroe de la fe que vamos a ver en esta noche. Si seguimos transitando Hebreos capítulo 11, llegamos al versículo 30, donde vamos a ver que el personaje bíblico es un valeroso general que no solamente él, sino instó a que todo el pueblo de Dios comience a dar vueltas, pero comenzó a dar vueltas no para evitar enfrentar una situación, sino justamente empezó a dar vueltas enfrentando esa situación y esperando el tiempo de Dios para lanzarse a hacer lo que tenía que hacer. Si ustedes me acompañan, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 30, y leemos sencillamente ahí en la palabra de Dios que por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Aquellos que conocen la historia de la conquista de la tierra prometida van a recordar que Jericó era la primer ciudad a conquistar, a tomar por parte del pueblo de Dios en esa epopeya de empezar a tomar la tierra que Dios, según las promesas, ya le había entregado. Pero si ustedes prestan atención al autor de Hebreos 11, él no se enfoca tanto en la ciudad, él no se enfoca tanto en sus habitantes, ni aún en el ejército de Jericó, sino en una parte de ella muy particular, que eran sus muros. Los muros de Jericó, podemos llegar a decir, se interponían entre el pueblo de Dios y no solamente la misma ciudad de Jericó a la cual defendían tales muros, sino que en cierta manera los muros de Jericó, si me permiten la expresión, se interponían entre el pueblo de Dios y toda la tierra prometida que debían comenzar a conquistar. Por eso podemos reconocer que estos altos muros de la ciudad de Jericó simbolizan también aquello que se puede interponer entre usted y los planes y los propósitos de Dios para su vida. Repito, los muros de Jericó también pueden representar aquello que se interpone entre usted y los planes y propósitos de Dios para su vida. Le había prometido Dios a Josué entregarle la tierra prometida, por supuesto. Si ustedes se fijan, llegan a Josué 1 y leemos ahí en los versículos 3 al 6, está hablando Dios a Josué y dice: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y luego describe toda la tierra prometida. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el 6 dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque vos simplemente lo que vas a hacer es repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré ya a sus padres que se les iba a dar. Josué, vos simplemente te vas a dedicar a repartir algo que yo ya les he entregado. Ahora, entre Josué y toda esa tierra ya entregada, ya conquistada según la palabra de Dios, no obstante se interponían los muros. Dios ya le había prometido a Josué aún tomar aquella ciudad de Jericó. Sí, lo había hecho. Si ustedes leen ahí en Josué capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de guerra. Ya estaba entregada la ciudad de Jericó. Según la visión de Dios, ya era tierra tomada. Pero entre Jericó y Josué se interponían los muros de Jericó. Ahora bien, el pasaje que hemos leído de Hebreos 11:30 dice que tales muros, tremendos muros, para que se den una idea del tamaño de estos muros, había viviendas en los muros. No estamos hablando de nuestras paredes normales de ladrillo que le podemos levantar, sino que estamos hablando de estructuras dentro de las cuales aún había viviendas. Pero dice la palabra de Dios que tales tremendos muros, ¿cómo cayeron? Cayeron por la fe. Ahora, una fe que se manifestó en este caso en la acción por parte del pueblo de Dios de estar rodeando tales muros durante 7 días. Lo dieron la vuelta una vez durante los primeros 6 días y 7 veces el 7º día. En otras palabras, creo que la fe de esta generación del pueblo de Dios y de su líder Josué se manifestó en 2 cosas. En primer lugar, en una acción reiterada. Dieron muchas vueltas, repitieron una misma acción y en un periodo de tiempo, 7 días. Ahora, pensemos un poquito en cada una de estas 2 demostraciones de fe. Vamos a la primera y decimos que cuando dar vueltas, entonces, es una acción de fe. ¿Qué puede significar para nosotros hoy esa acción casi inexplicable o sin sentido de estar dándoles vuelta a la ciudad de Jericó una y otra vez? Bueno, es importante entender en primer lugar que espiritualmente entiendo que esas vueltas, cada una de ellas, no se trataba de repeticiones de una misma acción. Repito, más allá de que parecieran ser todas iguales, alrededor de la misma ciudad, en un mismo tiempo, con una misma disposición del pueblo de Dios, espiritualmente no eran lo mismo. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 6, Josué 6, versículo 3, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Aunque en apariencia, repito, 12 de las 13 vueltas alrededor de los muros parecían prácticamente iguales, muy similares, creo que no hubo una vuelta igual a la otra, y escúcheme bien en lo que voy a decir, en cuanto a los efectos o consecuencias en el mundo espiritual. No creo que haya habido una vuelta igual a la otra en cuanto a sus efectos o consecuencias en el mundo espiritual. Y lo voy a decir en estas otras palabras, espero que me entiendan. Creo en el poder acumulativo de la obediencia en fe. Creo en el poder acumulativo de la obediencia en fe. Esto es, mi obediencia o vuelta del día lunes produce algo a nivel espiritual, pero mi obediencia o vuelta del día martes produce algo más diferente a nivel espiritual. Dicho de otra manera, aunque a los ojos físicos, al 6º día los muros de Jericó estaban tan intactos a los ojos físicos y en el mundo de lo natural, como el primer día, a nivel espiritual, creo que cuando el pueblo de Dios finalizó la primera vuelta, repito, a nivel espiritual, si me permiten la figura, una pequeña rajadura ya se podían observar en esos muros tan firmes. Y vuelta tras vuelta, día tras día, en el mundo espiritual, esa rajadura se fue agrandando y extendiendo hasta que los muros cayeron. ¿Por qué les comparto acerca de que creo en el poder acumulativo de la obediencia en fe? Porque este no es el único caso que lo encuentro en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos las 7 veces
que el profeta Elías, recuerdan, envió a su criado a observar hacia el mar, a ver si veía alguna nube, ¿sí? Y a la séptima recién, de ir y venir, de ir y venir y ver el cielo despejado, recién a la séptima vez, el criado comienza a ver una pequeña nube como el tamaño del palmo de una mano, preanunciando la tormenta que luego vendría. Otro ejemplo de poder acumulativo, las 7 zambullidas del general sirio Naamán en el Jordán, para finalmente en la séptima ser sanado, Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Y hasta tenemos un ejemplo negativo del poder acumulativo de la obediencia en fe. Lo hallamos justamente teniendo también como protagonista al profeta Eliseo, ya está a punto de morir, está en sus últimos instantes de vida y angustiado lo visita al rey Joás, pero Joás de Israel. Y Eliseo le pide a él hacer una acción profética, le pide golpear la tierra con sus flechas. Y dice la palabra de Dios que el rey golpeó hasta 3 veces con sus flechas el suelo y se detuvo. Y dice, Segunda de Reyes 13, 18 al 19. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas, golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero dice el versículo 19, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Hay poder acumulativo en la obediencia en fe. Cada vuelta iba decretando algo en el nivel espiritual hasta que el 7º día todo cayó. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, en un contexto muy distinto, el apóstol Pablo aconseja lo siguiente. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Es interesante que en este versículo, en el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, hay 2 palabras distintas para cansancio. Pero ninguna de esas 2 refiere al cansancio físico, sino que refiere al desánimo. Al desánimo de aquellos que persisten haciendo algo y aparentemente creen que eso bueno que están haciendo no tiene resultados. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Persistan, porque a su tiempo van a cosechar, si no se cansan. Podría haberle dicho algo parecido a esa generación del pueblo de Dios. Sigan dando una vuelta más. Parece que todo sigue igual, sigan dando vuelta. Por eso creo que en segundo lugar, dar vueltas alrededor de aquella ciudad de Jericó fue una acción de fe, porque era poner en práctica lo que llamo una paciencia activa. Una paciencia activa. Esperar para muchos de nosotros es sinónimo simplemente de cruzarnos de brazos, de sentarnos para estar lo más cómodos posibles y esperar pasivamente que pase el tiempo sin hacer absolutamente nada. Es más, la mayoría de las personas cree que frente a la vida solamente hay 2 opciones posibles. O esperamos o empezamos a hacer algo. Pero según la palabra de Dios hay una tercera opción posible, a la que llamamos la paciencia activa. Y significa, escuche, que mientras espero el tiempo de Dios para llevar a cabo algo, le obedezco esperando, haciendo lo que Él ya me ha mandado. ¿Cómo podemos ejemplificarlo esto? Bueno, un ejemplo muy claro que uno vive como pastores cuando encuentra hermanas de la iglesia que son hijas de Dios, que aman al Señor, pero que su esposo no quiere saber nada con el Señor. E intentan de una y otra manera cómo poder hacer que el Señor toque la vida de sus esposos para salvación. Una paciencia activa, hermanas y hermanos, consiste en obedecer lo que Dios ya nos ha mandado, en este caso a las hermanas respecto a sus esposos, mientras Dios hace su obra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2 dice,
también ustedes, mujeres, sean respetuosas con sus maridos, para que esa conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. Paciencia activa. Mientras espero en el Señor, le obedezco en lo que sé que Él me pide. Chicos y chicas que buscan y esperan que el Señor traiga a sus vidas el compañero o compañera de su vida. Una paciencia activa significa que mientras Dios me muestra quién ha de ser, yo me comprometo en el servicio al Señor. Trato de entregar mi vida al Señor, trato de afirmarme en la fe, de tal manera que cuando lo conozca a él o a ella, lo voy a conocer en el mejor ámbito que lo puedo conocer, y que es en la obra del Señor, en el servicio al Señor. Ahora, no hacía muchos días, es más, creo que un par de meses, que el pueblo de Dios, si ustedes ubican esta conquista de Jericó en su contexto histórico más amplio, se van a dar cuenta que haría a lo sumo un par de meses que el pueblo de Dios venía de estar dando vuelta 40 años, no 7 días. 40 años estuvieron dando vueltas, pero estuvieron dando vueltas en el desierto y aplicando, como siempre digo, una imaginación disciplinada. Me imagino ser uno de esos hebreos que viene de dar 40 años vueltas en el desierto y que ahora empieza a dar 7 días vuelta alrededor de Jericó, y no me puede sino surgir de preguntarle a un compañero, escúchame, ¿no estaremos haciendo lo mismo que venimos de hacer hace un par de meses en el desierto? Entramos a la tierra prometida y ahora estamos dando vuelta. Error. Hermanos, una cosa es estar dando vueltas alrededor de nuestros fracasos a causa de la desobediencia y por incredulidad, es decir, por no creerle a Dios, y algo muy diferente es estar dando vueltas por obediencia y por fe. Una cosa es estar dando vueltas por desobediencia y otra cosa es estar dando vueltas para obediencia. Son dos cosas distintas. Porque esas vueltas que yo doy en obediencia tienen efecto a nivel espiritual. Volvamos al pasaje inicial, Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por lo que entendemos que una segunda señal o demostración de fe, por lo cual Josué y toda esta generación del pueblo de Dios aprobó la prueba que Dios puso por delante, fue la decisión de esos 7 días de esperar el tiempo de Dios. Qué difícil, hermanos, que es esperar el kairos, el tiempo apropiado de Dios para hacer algo. Siempre estamos tan predispuestos a adelantarnos y las ansias y el deseo de hacer cosas para el Señor a veces nos lleva a dar más de un paso a la vez y tropezar. Pero acá el pueblo de Dios supo esperar. Y voy a dar 2 elementos que nos van a servir para apreciar aún más esta espera que demostró fe. En primer lugar, el elemento es que Jericó era algo deseado por todo el pueblo de Dios por mucho tiempo. Llama la atención cuántos años antes de su conquista aparece una y otra vez en boca del autor bíblico y de personajes bíblicos mencionada ya la ciudad de Jericó. Si ustedes van a Números 22, versículo 1, dice ahí el autor bíblico: luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán. ¿Quieren más precisiones? Frente a Jericó. A partir de esta cita que acabo de leer de Números 22:1 y hasta Josué 6, que es el libro que le sigue, ustedes van a encontrar que se describe y se menciona a Jericó 20 veces en el texto bíblico.
Y es muy probable que desde este lugar donde acampó el pueblo de Dios ahí en los llanos de Moab, donde deja el liderazgo Moisés y toma el liderazgo Josué, esta generación que venía de 40 años en el desierto, viera la silueta de la ciudad de Jericó al levantarse en la mañana y en el atardecer al acostarse. Miren si no lo que dice en Números 26:3. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y presta atención a las instrucciones. Dejamos el pasaje de Números 35:1 y miremos lo que dice Josué 2:1. Está por enviar Josué a los 2 espías a la tierra prometida. ¿Cuáles son las instrucciones? Vayan y miren lo que puedan, si peguen un vistazo, hagan lo que se les ocurra, vayan. No fue esa la instrucción de Josué. Dice Josué 2:1, desde Sitín, Josué hijo de Nun envió en secreto a 2 espías y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. No se olviden de Jericó. Jericó es nuestro objetivo. Sin duda que la conquista de Jericó se había transformado en el gran deseo, no solo de Josué, sino también de toda esa generación del pueblo de Dios. Y por eso, cuando uno desea mucho algo, es cuando más difícil se nos hace esperar, pero es necesario en fe esperar los tiempos de la estrategia de Dios. Por eso creo que toda una demostración de fe por parte de Josué y de toda esta generación, no solamente fue dar todas esas vueltas que dieron alrededor de la ciudad, sino mientras tanto esperar esos 7 días. Espera que también la podemos apreciar en base a, en segundo lugar, el informe halagador de los espías y el milagroso cruce del Jordán. Está hablando Rahab, habitante de Jericó, y le está diciendo a los espías lo que luego ellos le van a transmitir a Josué al volver al campamento hebreo. Dice Josué 2, 9 y 10, 23 y 24, sé que Jehová os ha dado esta tierra, escuchen, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que ustedes le hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido. Versículo 23. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, pasaron y vinieron a Josué. Y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y le dijeron, escuchen, Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué difícil es esperar cuando las noticias nos alientan a seguir, pero Dios no nos dice que sigamos. Cuando nos dan ánimo los que están alrededor y nos dicen, dale, metele, fíjate cómo el Señor ya te ha ayudado en esto, seguí, ya te ha empezado a bendecir en esta, seguí adelante. Pero Dios nos dice esperar. Si ustedes leen la palabra de Dios, se van a acordar del milagroso cruce del Jordán, días antes de la conquista de Jericó. Dice Josué 4:14. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel, y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Vieron que hoy por hoy se hacen encuestas de la imagen del presidente y de otros candidatos, y las encuestas se renuevan semana tras semana. Si hubieran hecho una encuesta a Josué después del cruce del Jordán, hubiera tenido una aprobación del 101%. Era aclamado, era el que había repetido o reiterado, en vez de en el Mar Rojo, en el río Jordán, el cruce en seco de un cuerpo de agua. Era el momento de Josué.
¿Por qué no decir que sea el momento para dirigirse directamente y tomar Jericó? No era el tiempo de Dios. Hermanos, vamos a ver cómo Josué se equivoca después de la toma de Jericó cuando quiere conquistar Jai, una ciudad insignificante, mucho más pequeña, mucho más indefensa que Jericó. Pero ¿qué había pasado con Josué? Envió espías ahora a inspeccionar Jai, y los espías cuando vuelven, ahí lo tenemos en Josué 7, 2 al 4, dijeron, mirá Josué, ni molestes a todo el pueblo, llevá poquito, porque si tomamos Jericó, Jai es pan comido. Lamentablemente, tanto halago, tanta victoria, le jugó una mala pasada a Josué. De tal manera que no lo consultó a Dios al ir a conquistar Jai. Y sufre la primer estrepitosa e inesperada derrota en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no lo consultó a Dios. Hermanos, cuidado, porque nuestra fe en Dios no solamente nos va a llevar a hacer obras poderosas en su nombre, sino que también esa misma fe en Dios se va a manifestar en nosotros en una humilde actitud de dependencia y necesidad de Dios. Si tenemos fe en Dios, permítame la expresión, no vamos a tener tanta fe en nosotros mismos. Vamos a tener fe en Dios. Dice la palabra de Dios, Proverbios 27, 21, al oro y la plata el fuego los prueba, al hombre lo prueban las alabanzas. Cuidado con el día de victoria, con el día en que todos te dicen cómo el Señor te está acompañando y ayudando, porque esa victoria te puede llevar a soltarte de la mano de Dios, creyendo que vos en tus fuerzas o yo en mis fuerzas podemos lograr cosas para el Señor. Y esa es la sentencia de nuestra derrota. Apreciamos la espera de Josué, no solamente porque el panorama todo daba para seguir de victoria en victoria, no solamente porque lo estaban halagando, venían del cruce milagroso del Jordán, sino que apreciamos esa espera porque en medio de tanta algarabía, Josué supo esperar el tiempo de Dios. Yo quiero cerrar este mensaje haciéndoles escuchar una canción que un poco grafica, los invito a mirar en la pantalla, lo que quiero hablarles en esta noche acerca de los muros. Volviendo a lo que les dije en un comienzo, muros como aquello que se interpone entre lo que Dios quiere para su vida y sus propias vidas. Escuchemos esta canción y vamos a cerrar con las palabras finales. Adelante. Los invito a inclinar sus cabezas, a cerrar sus ojos. En este mensaje hemos dicho que los muros es aquello que se interpone entre tu vida y el propósito de Dios para ella. Hoy estás escuchando que por fe los muros pueden caer. Una fe que se manifiesta en obediencia, en persistir en algo hasta el tiempo de Dios. Una fe que se manifiesta en esperar el tiempo de Dios, no de brazos cruzados, sino con una paciencia activa. Quizás vos ya estás visualizando cuáles son esos muros en tu vida. Y si es así, yo te animo que ahí donde estás sentado, sentada, tomes la decisión en el nombre del Señor de enfrentar esos muros con fe, hasta esperar el tiempo en que Dios los derrumbe. Pero quizás en esta noche hay personas que tienen otro muro más importante delante de ellos
y es el muro que los separa de Dios. Un muro que se levantó delante de todos nosotros en algún momento de nuestra vida. A ese muro la Biblia lo llama pecado. Y es aquello que nos separa de Dios al hacer cosas que no le han agradado. La palabra de Dios reconoce que por cuanto todos han pecado, están fuera de la presencia, de la gloria de Dios. Pero Dios ofreció una solución a ese muro. Y esa solución es Jesús. Por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, Él tiene poder para derribar ese muro de pecado que te separa de Dios. Y para que vos en esta noche puedas abrazar a Dios e irte con Dios en tu corazón. Por eso yo te animo en esta noche a que si el Señor te ha hablado, vos tomes una decisión de fe que se va a materializar en una oración que yo quiero ayudarte a hacer a Dios. Una oración a través de la cual vos vas a confesar, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, que has hecho cosas que a Dios no le han agradado. Pero también vas a confesar fe en Jesucristo como Dios hecho hombre y como tu Salvador. Si lo querés hacer en esta noche, yo te animo a que repitas conmigo una sencilla fe, entendiendo y creyendo que Dios en esta hora te está escuchando y respondiendo. Aquellos que quieran hacerlo, oran conmigo estas palabras. Padre Dios, te doy gracias porque en esta noche me has hecho ver este muro que me separa de ti. Y quiero, oh Dios, que tú lo quites. Por eso confieso que he pecado y que mis pecados me separan de ti. Te pido perdón por ellos, pero confieso que creo que Jesús de Nazaret murió en una cruz y resucitó pagando el castigo de mis pecados. Lo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios, por derribar este muro, por aceptarme como tu Hijo y por darme tu Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén.